buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a este espacio organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Hoy tenemos nuestro martes de miscelánea. Antes, reciban los saludos de nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de su junta directiva. Y antes de también empezar con este tema interesante que tenemos hoy, tenemos unas indicaciones importantes para usted. Buenas tardes, Erika. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes con nuestros agremiados y el público en general. Como siempre, recordarles la importancia de lograr su control de asistencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente estar atentos durante la transmisión. Vamos a entrar en la sección del chat o de comentarios el link de asistencia. Es un link que sale en letras azules. Lo único que tienen que hacer es hacerle clic. Les va a salir un cuadro de texto donde les pide que ingresen su número de DNI. Al terminar de ingresar el número de DNI, se activará automáticamente el renglón siguiente que dice verificar. Le dan clic en verificar, el sistema va a cargar unos segundos y les arrojará un nuevo cuadro de texto donde les pide que marquen asistencia haciendo clic en el renglón de marcar asistencia. El sistema va a demorar unos segundos en cargar su participación y arrojará un nuevo mensaje indicando asistencia registrada como un check-in al que ustedes deben de darle OK. Con esos pasos a seguir se va a lograr su récord de asistencia y por ende se les remitirá los certificados al día siguiente. Así también recordarles que durante la ponencia de la doctora Fabiola les surgiera alguna duda o pregunta, pueden ir formulándola o redactándola a través del chat para nosotros al final darles la absolución de las preguntas que ustedes deseen. Muchísimas gracias, doctor Uller. Le doy el pase nuevamente. Gracias, Erika. Bien, como decíamos hoy, este martes de miscelánea, tenemos como tema las diligencias preliminares y tenemos como ponente a una invitada importante, especial, la doctora Fabiola Estefanía Paza Toledo, quien es abogada por la Universidad Nacional de San Agustín, egresada de la maestría con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro principal del Taller de Derecho Penal Económico de la empresa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fiscal adjunta provincial provisional en el Distrito Fiscal del Callao, docente en la Escuela del Ministerio Público. Tiene publicación de algunos artículos en revistas jurídicas y participación como expositora en conferencias organizadas por grupos de estudio de diferentes universidades y centros de investigación. Doctora Fabiola, bienvenida a este espacio del Colegio de Abogados de Arequipa. Le damos el uso de la palabra. Buenas tardes con todos y bueno, en primer lugar agradecida por la invitación al Colegio de Abogados de Arequipa. Siempre es un gusto dictar desde casa, desde la orden a la que uno pertenece. Y bien, el tema del día de hoy es un tema que tiene como título diligencias preliminares, que podríamos decir es un tema sencillo, que podríamos decir es un tema que no ha traído mayor complejidad en el desarrollo del tema propiamente dicho, teóricamente hablando, pero que sin embargo es sumamente relevante para el desarrollo de una investigación penal y es la etapa que sienta las bases para que se pueda desarrollar una adecuada investigación y que por parte del Ministerio Público se lleve a cabo una adecuada investigación, un adecuado resultado, y es decir, a futuro, pues de darse el caso y de ser un caso que lo amerite, una sentencia condenatoria. Voy a compartir algunas diapositivas que he tenido a bien realizar a efectos de hacer la sesión de hoy más didáctica. Bien, este es el tema que nos acoge el día de hoy, diligencias preliminares. Hay que recordar, como les decía, que el proceso penal peruano pues, tiene 3 etapas grandes bien marcadas, ¿no? Pese a que algunos indiquen que después del juzgamiento tenemos la etapa de ejecución o incluso la etapa de apelación, se ha entrado en un consenso de decir que son 3 etapas, la etapa preparatoria, intermedia y juzgamiento. En la etapa preparatoria, en la primera parte que vemos de la flechita, vamos a encontrar pues vamos a ubicar que se subdividiría en 2 subetapas, la etapa preliminar y la preparatoria propiamente dicha. ¿Por qué estas subetapas están bien marcadas y son relevantes? Pues ameritan una decisión fiscal
que, como he dicho, va a determinar el futuro de una investigación y la injerencia de un juez o no por parte en este proceso, ¿no? Como un juez de garantías. Bien, esta etapa preparatoria que decimos se subdivide en etapa preliminar y en etapa preparatoria, que aparentemente es la misma y que en realidad, como les indico, no lo es. Aquí se desarrollan las diligencias más importantes a lo largo de la investigación y que van a traer como resultado los famosos elementos de convicción, que posteriormente serán medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público para que luego sean prueba valorada por el juez penal. ¿Cuál es la base normativa de estas diligencias preliminares llevadas a cabo en una etapa preliminar preparatoria? Pues tenemos que el Código Procesal Penal nos ha detallado en sus artículos, como lo pueden ver en la pantalla, el artículo 60, en sus diversos incisos, el 1 y el 2, los artículos siguientes, como el artículo 61, y los artículos a partir del 326. En cada uno de estos artículos se ha desarrollado de manera normativa qué es, se podría decir qué es, cuál es la finalidad, por qué son importantes, cómo se realizan, cuál es el plazo, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 60, inciso 1, tenemos la titularidad de la acción penal por parte del Ministerio Público. En efecto, siempre se ha mencionado que el titular de la acción penal es el Ministerio Público, pero también hay que recordar que tenemos una mínima cantidad de delitos en los que no es el titular de la acción penal el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es titular de la acción penal, pero del ejercicio público. Y hay determinados delitos que se determinan por la acción privada y que se van a realizar directamente por el afectado ante el juez. Entonces, ya nuestro código también nos ha detallado qué delitos son estos por los cuales las personas tienen que realizar o iniciar su denuncia ante un juez penal de manera directa sin la intervención del Ministerio Público, ¿no? Sin embargo, la norma y la regla general es que en efecto el Ministerio Público es el titular de la acción penal. El artículo 60, en el numeral 2, nos habla de la conducción de la investigación desde el inicio. Y esto es importante porque es una novedad que nos da el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Bueno, ya no llamarlo nuevo. En Lima, acá estamos acostumbrados todavía a decirle nuevo, pero sabemos muy bien, colegas, quienes hemos estudiado con el nuevo código, quienes hemos practicado con el nuevo código o hemos iniciado nuestra función, ya el Código Procesal Penal pues está vigente hace muchos años a nivel nacional, siendo Lima el último distrito fiscal que tuvo bien a implementar o tener vigencia del nuevo código, insisto, nuevo, ya no nuevo, pero Código Procesal Penal al fin. Ya por fin a nivel nacional se ha uniformizado esta vigencia. Y la diferencia esencial entre este modelo procesal penal y el anterior, una de estas es precisamente que estos artículos del Código Procesal Penal tienen como protagonista al fiscal. Anteriormente era el juez instructor quien realizaba las diligencias y el fiscal era una parte que realizaba preguntas, que participaba, pero las diligencias las hacía el juez, era quien estaba presente a lo largo del proceso. Y el fiscal era una parte más, no era protagonista, no tenía un poder de decisión como el que tiene ahora desde el inicio de la investigación, quien además tiene a su cargo la conducción, la decisión, y que además se puede valer de determinados órganos para poder llevar a cabo las diligencias, por ejemplo, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de la Oficina de Peritaje de Medicina Legal, del Ministerio Público, y entre otras instituciones que tiene que trabajarse de manera coordinada e interinstitucional para llevar a cabo una adecuada conducción de la investigación. Pero quien dispone qué diligencias realizar, quien dispone qué es lo que vamos a hacer en la investigación, quien maneja y plantea la estrategia es el fiscal. Anteriormente se decía que el policía pues hacía mucho y que a veces no se entendía el norte y había mucha discrepancia entre Policía Nacional del Perú y Ministerio Público. Hoy en día esto se está superando, hay protocolos de actuación interinstitucional, hay reuniones coordinadas y no se trata de que uno tenga un criterio diferente o se realicen acciones discrepantes entre sí, sino que se trata de responderle al ciudadano de una manera adecuada. Y la mejor manera de poderle responder, pues, es que este justiciable se acude a la Administración de Justicia para poder solicitar el ejercicio de la acción penal
obtenga una respuesta favorable si es que se le habría vulnerado algún bien jurídico. Y la mejor manera de esto y la mejor manera de responderle a la sociedad es realizando un trabajo adecuado. Y ese trabajo adecuado se hace de manera conjunta, ¿no? De manera organizada, de manera idónea, y como digo, bajo la conducción del Ministerio Público. Ahora bien, se habla mucho también, como pueden ver en el siguiente punto, de la independencia de criterio. En efecto, nosotros, los fiscales, el Ministerio Público, tenemos independencia y autonomía. Siempre, es más, la ley orgánica del Ministerio Público también lo ratifica. Se habla muchas veces de que no es cierto porque somos una institución jerárquicamente organizada. Lo cierto es que, pese a ser una institución jerárquicamente organizada, nosotros sí tenemos independencia de criterio y tenemos autonomía porque así lo ratifica la norma. Es una autonomía institucional, es decir, que nadie puede ingerir en las decisiones del Ministerio Público como institución, pero también es una autonomía personal, porque cada cargo y cada despacho fiscal que puede manejar su criterio tiene la opción de sustentarlo debidamente con la base jurídica que corresponde, sin necesidad de que se le imponga tomar una decisión, ¿no? O un cambio de criterio. Diferente puede darse si es que la parte, y lo vamos a ver más adelante, no está de acuerdo con una decisión nuestra, por ejemplo, con una disposición de archivo, y va a plantear un requerimiento de elevación de actuados ante el fiscal superior, que actuará como segunda instancia, valorará de acuerdo a derecho y ordenará que se realice lo que corresponde, ¿no? Como les digo, lo vamos a ver más adelante, si es que se continúa con la investigación, si es que dice que el fiscal tiene la razón o si es que le da la razón a la parte, pero esto también se hace con una independencia de criterio, ¿no? Entonces, dejar en claro ello. Y los siguientes artículos que van más ya relacionados a justamente cómo es que se recibe la noticia criminal, ¿no? ¿Quién tiene la facultad de denunciar, por ejemplo, ¿no? Cualquier ciudadano es factible, es pasible de realizar una denuncia. Cualquier ciudadano, cualquier tercero, no necesariamente el agraviado, muchas veces puede ser un interesado, no es directamente la víctima, en algunas situaciones coincide, que es lo común, que coincide el agraviado con la víctima, pero en algunas otras situaciones, por ejemplo, cuando se trata de delitos contra el patrimonio, no siempre se trata de la misma persona, ¿no? Puede ser que el delito de robo recaiga sobre una persona, pero los bienes le correspondían a la empresa, entonces hay un agraviado, pero también hay una víctima, ¿no? Y también hay que recordar que hay ciertas, que los funcionarios públicos, por ejemplo, tenemos el deber de denunciar si es que tenemos conocimiento de un ilícito penal del que tomamos conocimiento en el ejercicio de nuestras funciones, ¿no? Y por eso muchas veces es que esto se puede tergiversar de alguna manera, y no me dejarán mentir los colegas, que muchas veces llegan a nosotros denuncias por parte de funcionarios y otras ramas, porque no tienen la especialidad penal, que a efectos de evitar o deslindar responsabilidad nos comunican hechos que ellos piensan puede ser un delito, ¿no? Pero de todas maneras hay que tener en claro que la facultad de denunciar pues es un derecho que les asiste, es una facultad, ¿no? Pero para los funcionarios es una obligación en ciertas circunstancias. Luego tenemos el artículo 328, que habla del contenido y la forma de la denuncia. Ustedes le pueden dar una lectura textual. Acá también es un punto importante porque se dice mucho, y leía por ahí un artículo que mencionaba, ¿es posible realizar una denuncia anónima? Porque se habla muchas veces de esto, ¿no? De la capacidad o de la posibilidad de realizar una denuncia sin sentar los datos de la persona que denuncia. Bueno, esto en nuestro código no está regulado como tal. No está regulado como tal porque se nos pide en el contenido y la forma de la denuncia que la persona siente sus datos personales. Y esto se hace con un fin de evitar, pues, denuncias calumniosas o falsas denuncias que a lo largo pueden generar elevada carga procesal, innecesario movimiento del aparato estatal para investigar algo que no tiene asidero, porque muchas veces puede ser un tema personal más allá del penal, ¿no? Y también para proteger un tema de la presunción de inocencia, ¿no? De que no se vulnere tan fácilmente este principio. Sin embargo, hoy en día, vista la situación actual, que puede ser víctima de represalias, de amenazas, de extorsiones o de delitos graves, que es lo que vemos mucho por aquí, se dice que debería de admitirse este tipo de denuncias, ¿no? De manera anónima, pero como no está regulado como tal, la salida práctica que da la policía, y muchas veces lo pueden ver ustedes en sus actas de intervención, es que dicen por conocimiento de una fuente ajena
que no se quiso identificar, ¿no? O de un ciudadano que por temor a represalias no se identificó. No lo consideran denuncia como tal, pero esto da mérito a que la Policía Nacional del Perú pueda iniciar actividades, acciones de inteligencia y puedan tomar conocimiento de algún hecho ilícito. Tal vez aquí se podría replantear algo o tal vez podríamos considerar que sigue siendo la manera correcta de que el código haya regulado la forma de denunciar, ¿no? Y bueno, tenemos también la forma de iniciar investigación. Esto es importantísimo. Pareciera que no, insisto, parece que es muy simple, parece que hablar de diligencias preliminares es pues lo más básico, ¿no? No estamos hablando de teoría del delito, de, no sé, de dogmática penal alemana. Pero lo cierto es que estas situaciones que a veces no tomamos en cuenta porque no leemos, no nos detenemos a leer el código, los artículos, pueden generar incluso en investigaciones complejas ciertas diferencias de criterio por parte de los fiscales al momento de interpretar. Entonces, en este caso, por ejemplo, las formas de iniciar investigación también es importante, ¿no? Porque es la manera en cómo se inicia una investigación penal y, como les dije, es el punto base del cual se va a partir para llevar a cabo a lo largo toda la investigación en el proceso penal. Y finalmente tenemos el artículo 330, que tiene como nomen juris justamente el título de la sesión que tenemos a cargo el día de hoy, y en el cual, si bien es cierto, aparentemente se debería de definir diligencias preliminares, no se define. Nuestro código no define lo que son las diligencias preliminares, pero de la lectura de estos artículos en su conjunto y de manera sistemática, se puede inferir alguna definición, que es lo que les voy a decir aquí, ¿no? Este conocimiento de la noticia criminal al que les venía haciendo mención es ya de manera más precisa, ¿no? Cómo se conoce la noticia criminal, cómo llega al Ministerio Público para que éste pueda dar inicio a la investigación. Entonces, se nos dice que puede ser a través de la noticia policial, se nos dice que puede ser a través de una denuncia de parte popular o una denuncia de oficio, ¿no? Bueno, no denuncia, sino conocimiento de oficio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos ir, si somos víctimas, agraviados o simplemente somos un tercero interesado, y denunciar un hecho ilícito del que tomamos conocimiento ante cualquier comisaría. Muchas veces hacemos esto en la comisaría más cercana, ¿no? Y esa es la manera de que se toma conocimiento por parte de la noticia policial. ¿Qué hace la policía? La policía comunica de manera inmediata al fiscal de turno, y esto es una práctica que se viene realizando, me voy a detener aquí, de manera distinta en los distritos fiscales, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en Arequipa, debido también a la carga procesal, no sé si seguirá siendo igual, pero solo se comunicaban a la llamada o al teléfono de turno las llamadas con detenido, no de todos los ilícitos, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, en el Callao, cuando hacíamos el turno, se nos comunicaba todo tipo de incidencia delictiva, ¿no? Anteriormente y antes de la vigencia del nuevo código, no se nos comunicaban los casos sin detenido, únicamente recibíamos la comunicación telefónica de los casos con detenido que requerían y ameritaban pues intervención inmediata y urgente. Pero hoy en día se comunica absolutamente todo, se guarda un registro y se solicita que se envíen los actuados a la fiscalía de turno. Lo cierto, y por eso decía yo que esta conferencia es importante y que me gustaría compartirla además desde el punto de vista del Ministerio Público, porque es quien finalmente tiene a su cargo esta etapa de las diligencias preliminares, que lo que se ha visto ahora con esta nueva directiva por parte del Ministerio Público de crear mesas de partes únicas y de instaurarlas de una manera organizada, ha hecho de que la manera de trabajar de nosotros varíe, ¿no? Y siempre vamos a encontrar que ante el cambio hay cierta renuencia por parte de algunos magistrados. Algunos otros consideran que es lo mejor y algunos otros consideran que pese a que este cambio sea bueno, puede mejorarse, ¿no? Lo cierto es que sí influye bastante. Y les comento por qué. Porque recibimos una noticia, ¿no? Recibimos una noticia criminal. Nos llaman los efectivos, digamos que es un tipo penal de, vamos a suponer, extorsión. No hay detenido, a la persona le llegan mensajes amenazándola de muerte y le dicen deposítame o dame tanto de dinero o te mato. Y son reiterados mensajes y le dicen además, ya sé dónde trabajas, dónde vives, tu hijo estudia en el colegio tal, tu esposa trabaja en la empresa tal y tú llegas a tal hora a tu casa, ¿no? Entonces, obviamente que esto ya genera, pues,
una molestia, una incomodidad y un miedo, un temor por parte del ciudadano que recibe estos mensajes, y va y denuncia a la comisaría que está siendo víctima de un delito de extorsión. No es detenido, porque no sabemos quién es la persona que está enviando dichos mensajes, dichas amenazas. Y el policía se comunica, ¿no?, al fiscal de turno y le dice, bueno, señor fiscal, acá hay una denuncia, hay una persona, este es el agraviado, este es el hecho y esto es lo que está denunciando y esto es lo que tenemos. Como no es con detenido, el fiscal anteriormente, cuando no había la mesa de partes única, ¿qué hacía? Ordenaba las diligencias y le decía, bueno, como ese caso va a venir a mí, porque yo estoy de turno y porque yo te estoy respondiendo a la llamada, hasta tal diligencia levanta su acta y el caso, y ya coordinado directamente con el policía, y el caso podía retornar luego de una semana o 15 días desde que se hayan realizado de manera coordinada estas diligencias, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora con esta mesa única de partes, en la que se reciben todos los casos que no tienen detenido? Pasa que si yo recibo la llamada, estoy de turno, por supuesto que voy a indicar las diligencias urgentes y necesarias que se tienen que hacer. De repente le dieron un número de cuenta, pues averiguar, levantamiento del secreto bancario, a nombre de quién está esa cuenta, ¿no? De repente el mensaje llegó vía WhatsApp, pues hacer una conservación de datos del número de WhatsApp que nos están enviando el mensaje, hacer un levantamiento del secreto de las comunicaciones y poder encontrar la IP de donde llegue ese mensaje, ¿no? Entonces son varias diligencias que pueden hacerse de manera urgente. En ese caso, yo las dispongo pero nosotros tenemos que el nuevo fiscal tenga otro criterio, o que además de nuestro modelo procesal, de nuestro código, de que favorece mucho al imputado, pero olvidamos que también tiene muchas cosas positivas para los agraviados y que se ha tornado en un avance importante a comparación del modelo mexicano, del modelo español. Allí, comparándonos, yo me detuve a reconocer que nuestro modelo está muy bien ejecutado, muy bien pensado, y además que los operadores de justicia están haciendo una adecuada interpretación de las normas en pro de, pues, una mejor sociedad y una mejor interacción, ¿no? ¿Y por qué les decía esto y por qué este paréntesis en la denuncia del Partido Popular? Porque nosotros aquí, por ejemplo, cualquier persona puede denunciar si es víctima o agraviado, y la noticia criminal va a llegar al Ministerio Público. Pero, por ejemplo, solo le corresponde al fiscal determinar si es que este caso va a seguir su curso y lo va a formalizar con investigación preparatoria con los requisitos del artículo 336 que el código determina y que los voy a explicar más adelante con detenimiento. Y una vez formalizado, pues el caso puede continuar, pero ya bajo la supervisión de un juez. Y después de ello solamente es el fiscal quien decide si acusa o no, o si sobresee el caso, pero lo tiene que sustentar el requerimiento ante un juez de investigación preparatoria. Sin embargo, por ejemplo, en España tienen un modelo que no solo te permite denunciar el hecho y luego, si no estás de acuerdo, lo apelas en preliminar, pero no, si es que el fiscal decide formalizar y luego decide sobreseer o decide no acusar, la parte, incluso no la víctima, sino cualquier persona, puede presentar la famosa acusación popular. Y esto, por ejemplo, podríamos ver como una transgresión de la titularidad de la acción penal por parte del Ministerio Público, y se podría prestar a muchas otras cosas que incluso nuestro código está tratando de evitar con la denuncia anónima, ¿no? Lo dejo como paréntesis para que lo piensen, lo analicen. Es un tema muy importante que regula el modelo y la norma procesal en España. Interesante desde el punto de vista que ellos lo han colocado, pero considero que podría en nuestra sociedad traer muchos problemas. Así que la denuncia de parte popular pues debería quedar allí, ¿no? Hasta la primera fase preliminar, y luego ya hablar de una preparatoria propiamente intermedia del fiscal bajo la sugestión de un juez de investigación preparatoria. Y finalmente, de oficio, ¿no? Como ven ustedes en la imagen, hay una imagen de noticias. Es cierto, los fiscales cuando estamos de turno, estamos todo el tiempo con la televisión prendida, el canal 24 horas y la radio también, porque claro, o sea, no siempre la noticia criminal va a llegar por medio de la comisaría,
o porque la parte viene y se acerca al Ministerio Público. Muchas veces puede ser un episodio que suceda, no sé, por ejemplo, una balacera o disturbios en plena vía pública o una muerte repentina, y el fiscal tiene que estar alerta porque tiene que tomar conocimiento de la noticia criminal y también puede hacerlo, como lo menciona ahí el cuadro y el código, de oficio, y tiene que actuar de manera inmediata. Es más, muchas veces entre los colegas bromeamos y decimos, claro, a veces nos enteramos mucho más rápido por la prensa que por la propia comisaría, porque claro, la parte sufre, es víctima del delito, y luego hasta que llegue, ¿no?, el órgano policial, o hasta que interponga una denuncia y hasta que se realice la llamada, muchas veces la prensa llegó in situ y pasó la noticia en vivo, entonces ya el fiscal tomó conocimiento. Y eso nos suele pasar mucho en los levantamientos de cadáver, ¿no? O sea, antes de que nos llamen para coordinar, porque ellos también tienen que coordinar muchas cosas, comentaba, me hacía la pregunta un amigo y me decía, ¿por qué los fiscales se demoran tanto en los levantamientos de cadáver y esperan que el cadáver esté ahí horas de horas, ¿no? Y le respondíamos nosotros, es que es todo un tema de coordinación, no solamente nosotros asistimos a levantar un cadáver, ¿no? Nosotros con nuestra presencia le damos legalidad, pero quien va a realizar la diligencia de manera específica y verificar los daños, lesiones, livideces cadavéricas, equimosis y todo lo que corresponda, pues va a ser un médico legista. Y el médico legista va a determinar muchas situaciones importantes y relevantes para poder llevarlas a cabo en la necropsia. Entonces, el médico legista, pues tiene que haber un perito, dependiendo de la situación que haya habido. Tuve, por ejemplo, un levantamiento de cadáver de una persona que no sabían si la habían empujado, si había caído de un quinto piso de un hospital. Entonces tiene que ir el perito físico también, ¿no? Dependiendo de cada situación en concreto, se tiene que coordinar con balística, se tiene que coordinar con los peritos químicos, físicos, dependiendo de cada situación. Y no siempre están ellos a plena disposición porque también hay otros casos. Entonces, esa coordinación es la que demora y retrasa muchas veces la llegada al lugar de los hechos, que se tiene que evitar y que se tiene que hacer de mejor manera, realizar de manera inmediata, por supuesto, es algo que vamos a ir mejorando y que de eso es de lo que se trata, ¿no? Pero, por ejemplo, les comento que ya que estuve por México, justamente ese también era un tema de debate y nos decían los colegas mexicanos, pero ¿cómo? En Perú los fiscales siguen yendo a levantar un cadáver, porque claro, tú brindas, das legalidad con tu presencia, pero tú no sabes mucho de medicina o de las especialidades que sí saben los peritos. Entonces, ¿qué haces tú allí con tu presencia, ¿no? ¿Qué es lo que buscas? O sea, ¿para qué vas? ¿Cuál es la idea de ir allí? Y nos decían que ellos, debido a la alta incidencia delictiva que tienen y a la poca cantidad de fiscales, pues había una ley que los eximía de participar en los levantamientos de cadáver. Esto parece bueno, ¿no? Claro, agilizas el trabajo, ya los fiscales no tienen que ir, lo hacen los peritos, lo hacen el médico legista, que son los que especializados, pero imagínense si se trata de un caso de homicidio, de sicariato, de crimen organizado, entonces sí sería lógico que el fiscal le brinde legalidad a esto, ¿no? Yo creo que en ese sentido todavía nuestra norma está regulando lo correcto y lo adecuado, porque es darle legalidad a una diligencia de la que propiamente después tú te vas a basar, cuyos resultados vas a tomar en cuenta para tu proceso penal, y tú posteriormente, si es que se dé el caso, identificas al responsable de tu acusación. Bien, dicho esto, como les mencionaba, nuestro código no define las diligencias preliminares, nosotros no vamos a encontrar un artículo que nos diga las diligencias preliminares son, pero de la lectura de los diversos artículos a los que les hacía mención al inicio, vamos a encontrar que podemos definir, ¿no? Deducir una definición. Se realizan al tener conocimiento de la noticia criminal, con la finalidad de reunir los elementos de convicción que permitan formalizar la investigación preparatoria o, caso contrario, archivar la investigación. Como pueden ver ustedes, de la mera lectura de este texto que ustedes tienen en pantalla, ya tenemos, haciendo un desglose, todo lo que les he venido diciendo, ¿no? Es que de eso se trata. Los códigos, la Constitución, las normas no definen las instituciones jurídicas o las figuras procesales, sino que las regulan el tratamiento de cada una de ellas. Las definiciones las da
la doctrina luego de una lectura integral, entonces, y de una interpretación integral, ¿no? Son actos de investigación, por supuesto que sí, son actos que el fiscal va a realizar, que va a investigar de manera urgente, necesaria. Se realizan una vez que se toma conocimiento de la noticia criminal, como ya lo hemos visto, puede ser de 3 formas. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Pues reunir los elementos de convicción, determinar si es que hay delito, no hay delito, si es que amerita iniciar esta investigación, si es que amerita formalizarla y continuar investigando, ¿no? Si es que se puede formalizar la investigación preparatoria y decirle a un juez, acá tengo un caso que tiene futuro, acá tengo un presunto imputado, acá tengo elementos de convicción suficientes que me permiten deducir que sí puedo, ¿no? Primigeniamente determinar que puedo llegar a un proceso penal y a una sentencia condenatoria. Entonces, esto nos va a determinar si formalizamos o archivamos, ¿no? Que nunca fiscal o archiva o formaliza. Entonces, ¿cuál es la decisión importante del fiscal y en qué se va a basar esta toma de decisión? Pues en los elementos de convicción recabados. ¿Mediante qué? Mediante las diligencias preliminares. Como ya bien les decía, la artificialidad, de alguna manera, de manera muy directa y muy didáctica, ¿no? Dice, realizar los actos de investigación urgentes e inaplazables. Como les decía, o sea, un levantamiento de cadáver es algo urgente e inaplazable. Nosotros no podemos dejar el cadáver y realizarlo mucho después. O, por ejemplo, en delitos contra la libertad sexual, ¿no? Es sumamente urgente y necesario recabar la declaración de la agraviada, más si es menor de edad. ¿Cómo lo hacemos? Con cámara GESEL, prueba anticipada. Entonces, esto es de manera pues, estos actos son inaplazables, así los ha definido la norma procesal. ¿Cuál es otra finalidad? Asegurar los elementos materiales, ¿no? Como les decía, lo que yo recabe, lo que yo asegure, lo que yo pueda recabar en este momento, me va a servir de sustento para una futura investigación. Si yo no recabo, con qué armas afrontarme a un proceso, por más que yo pueda deducir o sospechar que hay una comisión ¿no? Individualizar a las personas. Sí, en el caso de extorsión que les ponía, ¿puedo yo no saber quién me puedo yo no conocer la investigación? Es identificar a estas personas para luego incluirlas en mi proceso penal y decirle al juez, ya lo identifiqué y acá te formalizo esa es la finalidad. Solo identificar a la persona, tengo que archivar el caso necesariamente, por más elementos de convicción que pueda tener. Pero si no lo individualizo, no puedo continuar una investigación penal. La segunda o la siguiente finalidad es impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores. Por supuesto, ¿no? Lo que se dice, o sea, tenemos que realizar urgente las diligencias. ¿Qué pasa si es que yo digo, bueno, es un caso de extorsión, le amenazaron, no sé, llámame después, le digo, ¿no? Ahorita estoy con 3, 4 detenidos y tengo que hacer la lectura de derecho, y esta persona fallece. ¿No habría responsabilidad por parte del funcionario? Por supuesto que sí, por eso se realizan las diligencias, ¿no? Por eso somos varios fiscales de turno, por eso trabajamos como corporativa para poder ayudarnos y tratar de suplir esas deficiencias que a veces tiene el Estado, bueno, en realidad que sí las tiene, pero que se trata de darle una respuesta a la ciudadanía para impedir que se produzcan estas consecuencias que pueden ser fatales, ¿no? Ahora yo estoy poniendo, claro, un ejemplo muy fuerte, ¿no? Muy radical, porque se estaría atentando contra la vida, pero sí pasa mucho, ¿no? Y yo sé que a muchos colegas que puedan estar escuchando hoy les ha pasado que pese a que han realizado las diligencias urgentes y que han realizado bien su labor, muchas veces ha sido muy complicado identificar a los presuntos autores, ¿no? Por ejemplo, en casos de extorsión, casos de secuestro, y esto puede venir en consecuencias terribles, que es lo que se quiere evitar. Y otra finalidad, como última, es evitar que se altere la escena del delito. En efecto, como decía mi gran maestro, el doctor Jesús Fernández Alarcón, ¿no? Tiempo que pasa,
verdad que se aleja, ¿no? Recordemos esto, decía, tiempo que pasa, verdad que se aleja. Si tú vas a una escena del delito, siempre hay un principio de correspondencia. ¿Qué quiere decir? Un principio de intercambio. ¿Qué quiere decir? Que la persona que comete el delito algo deja y algo se lleva. Dejará un cabello, dejará una huella de zapato, algo. Y si yo no acudo a esta escena del crimen, pues esta se puede alterar, puede venir otra persona, el mismo ambiente, el mismo viento, el polvo, los ciudadanos, ¿no? Pueden alterar esta escena del delito. Y eso es lo que se quiere evitar, sobre todo en estos delitos de contra la vida, el cuerpo y la salud que tienen escenas del delito. Porque hay que decirlo, diferente se actúa en los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Delitos contra la administración pública, donde no tenemos prueba directa y vamos a trabajar con pura prueba indiciaria. Sin embargo, también existen estas diligencias preliminares como actos de investigación urgentes e inaplazables. Los plazos, respecto a los plazos. Acá es muy relevante recordar las casaciones, como las he puesto allí, porque los plazos no están en nuestro Código Procesal Penal. Así como no está la definición, no están los plazos. Yo los invito a que se tomen 30 segundos, que revisen su código, que lean toda la norma. No van a encontrar un solo artículo en el que se definan los plazos de la investigación preliminar. Lo que se define son los plazos de la investigación preparatoria. Incluso los plazos determinados una vez, por ejemplo, presentado nuestro requerimiento acusatorio, o mejor dicho, presentada la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Pero no vamos a encontrar plazos de investigación preliminar. Entonces, ¿cuál ha sido la solución allí? O ante tanto debate, ha sido pues finalmente la Corte Suprema, es decir, la jurisprudencia, la que ha determinado y la que ha definido los plazos de la investigación preliminar. Tenemos 3 casos en los cuales ya ha quedado definida de manera exacta los plazos. Primero, investigaciones simples. Una investigación simple, una investigación común, de a pie, como las que se suelen dar, se ha determinado que es 120 días como máximo. Recordemos que puede ser mucho menor si es que el fiscal así lo considera, pero que el tope es 120 días. ¿Quién lo ha determinado o dónde se ha determinado esto? La casación es la 2/2008 La Libertad, que hace años surgía el debate si el plazo era el mismo de la investigación preparatoria o si este incluía toda la investigación preparatoria. Esta casación dice, un momento, el plazo de la investigación y de las diligencias de investigación preliminar no es el mismo de la investigación preparatoria, pero no puede exceder, por un tema de interpretación, a dicho plazo. Y por lo tanto, consigna que este plazo es de 120 días. Lo que hacemos en la práctica, algunos inician investigación por 30 días, otros por 60, y luego ampliamos 60 más, que es lo que se suele dar, la famosa llamada de inicio de investigación preliminar. Y bueno, tenemos los plazos en las investigaciones complejas. ¿Qué son las investigaciones complejas? Las investigaciones complejas las determina el fiscal. El fiscal dice, esta es una investigación compleja, yo determino que en este caso hay ciertas circunstancias que no hacen que mi investigación sea común, es decir, puedo tener muchos imputados, ustedes saben que eso también está en el código, puedo tener muchos delitos por investigar, mucha información por recabar, pericias realizar, posición que declara la investigación compleja, y el plazo cambia, se incrementa a 8 meses. Ya no son 120 días, son 8 meses. Y esto también ha sido determinado en la casación 144/2012 de Ancash, en la que dice, en efecto, la investigación en algunos delitos y en algunas situaciones no va a ser la misma que otra que es más simple. Y acá merita que el fiscal investigue adecuadamente por este plazo. No puede ser un plazo indefinido, porque eso atentaría contra muchos principios de la norma de derecho procesal y sobre todo contra el imputado, ¿no? Estamos hablando del derecho al plazo razonable, por ejemplo. Y lo que dicen, bueno, 8 meses es lo considerable.
Y finalmente tenemos los casos de criminalidad organizada, ¿no? En estos casos, esta casación que recorrió mucho todo el Perú, porque además es el caso de Fuerza Popular, que se reclamaba porque ellos planteaban, ¿no?, que no es posible que ya eran tantos meses y no se determinaba, no se definía la investigación, no se decidía si se archivaba o se formalizaba, y que estaba haciendo pues una investigación perenne. Pero esta casación dice, así como hay simples casos, así como hay complejos, hay otros que son más complejos, y estos más complejos son los que se tratan a través del crimen organizado, porque las diligencias que se realizan aquí son sumamente diferentes, y los actos de investigación son actos de investigación especiales que requieren un especial tratamiento, que toman más tiempo y que por lo tanto pueden llegarse hasta 36 meses de investigación. Ya estamos hablando de 36 meses, entonces ya entienden que no son unos cuantos meses, sino que ya estamos hablando de años. Y eso también repercute en los casos de prisión preventiva, cuyo tema de conversatorio también pues será motivo para realizarlo en alguna otra conferencia, pero que vemos que muchas veces los imputados de estos delitos siempre plantean eso, dicen, no es justo que los fiscales ya tienen una investigación simple, se les va a acabar el plazo y la ponen complejo. Tienen la investigación en complejo, se les está acabando el plazo y plum, dicen, es crimen organizado, sin mayor fundamento. Entonces, lo que yo he visto, y imagino que ustedes también, colegas, es que en la mayoría de las audiencias, incluso por parte de las defensas, se han planteado bastantes tutelas de derecho a raíz de que se precise cuál es la imputación para poder considerar criminalidad organizada un proceso, o si únicamente se estaría realizando para salvar el plazo y que no se le diga al fiscal, ya, toma tu decisión porque tu plazo se ha vencido, o te planteo una audiencia de control de plazos. Mención aparte, hoy en día, como también lo mencionaba un famoso abogado litigante, el control de plazos ha dejado de ser un mecanismo de defensa. Claro, o sea, plantear un control de plazos, ¿qué le estás diciendo al fiscal? Pronúnciate, ¿no? Pronúnciate porque te estoy acusando con el juez que te estás demorando, que ya te excediste el plazo que dice la norma. Entonces, ¿qué haces? Vas a una audiencia y el juez le dice al fiscal, bueno, pronúnciate y te doy tantos días, porque en efecto ya has pasado enormemente el plazo, y el fiscal va a decir, bueno, me pronuncio, pero me faltan realizar actos de investigación, que yo pensaba terminarlos para tomar mi decisión. Pero como, claro, este abogado me está planteando este control de plazos, pues lo voy a formalizar. Y formalizan la investigación. Entonces, mucho pasaba que los abogados planteaban la tutela de derechos o el control, pues ni siquiera tutela, planteaban el control de plazos, y los fiscales, a raíz de este control, les formalizaban la investigación. Entonces, se veía como una respuesta revanchista. Ellos mencionan eso, lo estoy contando como la anécdota desde el otro punto, desde el otro lado de la moneda, ¿no? Pero entiendo que esto no es así, porque entendemos que hay que también emitir una disposición debidamente motivada y fundamentada para saber qué consideramos como complejo y qué consideramos como crimen organizado. Y esto es lo que está regulado respecto de los plazos en nuestra jurisprudencia. Bien, además de las jurisprudencias que les he señalado, que son relevantes y que las tomamos en cuenta en todas nuestras disposiciones, los famosos modelitos, también he considerado estas 3 jurisprudencias que considero sumamente relevantes para poder entender sobre diligencias preliminares, y que además han solucionado ciertas situaciones que se podían ir presentando en la práctica, ¿no? Primero, la casación 318-2011 de Lima, porque en esta hace muchos años ya fue emitida, pero a raíz de que habían estas discusiones de los plazos, de por qué las diligencias, si se entiende que son en las preparatorias o no, esta sienta las bases de una posible definición y dice, las diligencias preliminares constituyen una etapa prejurisdiccional. Al decirle prejurisdiccional, te dice, en efecto, las diligencias las dirige el fiscal y no el juez, no tiene nada que ver, por lo tanto, se dan en preliminares de manera previa a la preparatoria. ¿Y cuál es la finalidad o qué? ¿Por qué? Para realizar actos urgentes solo para determinar si los hechos son reales y si además configuran uno o varios ilícitos perseguibles.
En efecto, la calificación jurídica corresponde al Ministerio Público, ¿no? Yo no le voy a pedir al ciudadano que cuando vaya a sentar una denuncia me indique qué delito, en qué artículo del código está, porque yo no le puedo exigir esto a una persona. Ese es el trabajo nuestro, es el trabajo del Ministerio Público que reciba la denuncia, que la califique. Ni siquiera le lo puedo exigir al policía, que claro, ya tiene más conocimiento, tiene más criterio, pero si es que digamos, y me ha pasado muchas veces, ellos califican una denuncia como un tipo penal, pero yo considero que es otro tipo penal, pues yo estoy en la obligación de calificarlo adecuadamente y de emitir una disposición de inicio de investigación preliminar, pero esta disposición de inicio de investigación preliminar no es obligatoria que tenga el tipo penal hasta el final, es decir, no es vinculante, ¿entienden? La tipificación del tipo penal no siempre va a estar sujeta a una no modificación, es todo lo contrario. Esto es prima facie, primera evaluación, posterior a esta evaluación de realización de diligencias preliminares como actos urgentes, pues yo veré si hay incluso más de un tipo penal o si este no era el que yo había previsto primigeniamente y se trata de otro. Y puede pasar, por ejemplo, puede pasar en el hurto, puede pasar en el robo, ¿no? Que el agreviado dijo, me robaron, y el policía puso robo. Pero cuando vemos no hubo violencia o amenaza, entonces tenemos que variar o tenemos que calificar como hurto, ¿no? O por ejemplo, en los casos o tipos penales en los cuales puede haber confusión porque lesionan bienes jurídicos muy similares, ¿no? Ahí también podemos tener nosotros una idea de que justamente la realización de las diligencias preliminares es para nosotros tener en claro el tipo penal por el cual vamos a formalizar una investigación penal. Y bien, y respecto a eso también ya hay muchos pronunciamientos, no recuerdo el acuerdo plenario que se ha pronunciado también de que en efecto el tipo penal, incluso el tipo penal de la formalización, no es vinculante y puede ser modificado en un requerimiento acusatorio. Lo que no se puede modificar jamás son los hechos. Entonces, y no se vulneraría ningún derecho de defensa ni debido proceso. La sentencia plenaria casatoria, ¿no? Yo siempre la ubico, esta sentencia plenaria casatoria es de obligatorio conocimiento. Anteriormente se decía solamente para quienes investigan o estudian sobre el delito de lavado de activos. Eso no es así. La sentencia plenaria casatoria, si bien es cierta, es la primera sentencia plenaria casatoria que además se da en mérito a un caso iniciado en la ciudad de Arequipa de lavado de activos de un reconocido empresario, de un conocido club de fútbol. Y sin entrar más en detalles, pues sabemos que esta sentencia plenaria casatoria es sumamente hoy en día relevante y mencionada por muchos abogados, incluso ahora ustedes han debido haber escuchado entrevistas de abogados que defienden a altos funcionarios de nuestro gobierno y que hacen mención a esta sentencia plenaria casatoria. Y es que en efecto esta sentencia plenaria casatoria, si bien es cierto, se da a raíz de un delito de lavado de activos, en esta se ha definido el estándar probatorio de todas las investigaciones penales, ¿no? Esta nos dice cuál es el estándar que tenemos que tener de sospecha para cada etapa del proceso, ¿no? Dice, para la emisión de la disposición de diligencias preliminares, la primera que les hacía mención, dice, solo se requiere la sospecha inicial simple, ¿no? Algo pequeño, algo que yo diga, puede haber delito y con lo mínimo yo estoy en la obligación de iniciar una investigación preliminar. Pero ya para yo formalizar la investigación preparatoria, no voy a tener esta misma sospecha simple, porque para eso yo realizo diligencias preliminares, sino que voy a tener una sospecha reveladora. Y en la sospecha reveladora, pues, me permitirá a mí, como Ministerio Público, formalizar la investigación preparatoria. Ya después, porque la sentencia plenaria casatoria sigue, tiene que ser una sospecha más fuerte, ¿no? Y podríamos continuar porque también habla de la prisión preventiva, pero acá, por tratarse del tema de diligencias preliminares, consideramos que estas dos etapas y estas dos definiciones de sospecha al momento de cada etapa son las que tenemos que tomar en cuenta. Y finalmente, la casación 14-2010, la libertad. ¿Por qué escogí esta casación? Porque me parece importante e interesante, porque habla de la tutela de derechos, ¿no? La tutela de derechos dice, puede ser formulada por el imputado. Ustedes saben que la tutela de derechos es un mecanismo de defensa, sino el más idóneo, incluso más efectivo que un habeas corpus, así lo mencionan los abogados hoy en día, y es que tiene una rapidez increíble para poder, tanto la puedes plantear y el juzgado te responde de manera inmediata y te citan a tu audiencia. Y anteriormente había esta duda y este debate de, ¿se puede plantear la tutela de derechos
a nivel preliminar o solamente preparatorio, porque si se plantea ante un juez, quiere decir que el juez ya está inmerso en el proceso. Entonces, quiere decir que ya debería de haberse formalizado la investigación preparatoria. Pero entonces, si yo considero que el fiscal me está vulnerando mis derechos fundamentales en la investigación preliminar, ¿a quién recurro? ¿Me dejan en indefensión? Solución. La casación 14-2010 dice no. El imputado también puede plantearla en la investigación preparatoria, pero también en la investigación preliminar, porque no se puede dejar en indefensión, sobre todo si se trata de estos derechos fundamentales que son protegidos en nuestra norma procesal, ¿no? Y por eso consideré que esta jurisprudencia también es relevante, ¿no? Ahora les planteo, por ejemplo, una duda o bueno, un tema que surgió a raíz de una capacitación con los colegas del Distrito Fiscal del Santa, ¿no? Conversábamos y me decían ellos, ¿y la tutela de derechos puede ser planteada por el agraviado o únicamente por el imputado? Bueno, les dejo abierta esta pregunta si es que alguien tiene a bien comentarla o considera que tiene una respuesta adecuada, pues siempre es bonito escuchar opiniones además, como digo, de un distrito fiscal que sirve de ejemplo a nivel nacional por la aplicación y la calidad de los operadores jurídicos que tenemos en las instituciones. Y yo con esto voy a dar por cerrada esta parte de la exposición y quedo atenta a sus preguntas, comentarios, lo que puedan a bien realizar. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted, doctora. Felicitarle por su magistral exposición. Vamos a pasar entonces a nuestra secuencia de preguntas. Ingeniero, ¿me ayuda, por favor? Por favor. Bien, entonces continuamos con la secuencia de preguntas. Tenemos la pregunta del doctor Edmundo Sánchez Quizana.
Dice, debe rechazarse el ofrecimiento de declaraciones testimoniales y otros por haber vencido en exceso el plazo de la investigación preliminar. Gracias, doctor, por su pregunta. Y lo que pregunta el doctor en realidad viene siendo materia de debate aún, y es que en la práctica se está tomando una solución que no está en la norma, ¿no? A ver, debería rechazarse si nosotros consideramos que hay diligencias que no son útiles, que no son pertinentes, que no son las adecuadas. En efecto, como fiscal, tenemos la potestad de no tenerlas por bien a realizar, ¿no? No las realizamos, incluso si la parte las propone, las rechazamos. Pero si es que estas sí son útiles, sí son pertinentes, pero ya no tenemos plazo, ¿qué podemos hacer? Si es que además son necesarias para, por ejemplo, y lo voy a poner más complicado, identificar a los responsables, y ya no tenemos más plazo. Pues bien, aquí lo que se hace es llevarlas a cabo siempre y cuando hay un criterio, como les digo, de discrecionalidad, porque no podemos tener una investigación abierta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los que resulten responsables de una no identificación a los imputados, pues sí, las vamos a revisar porque pueden ser relevantes. Es más, incluso ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado que si nosotros archivamos una investigación y después del archivo nos presentan nuevos indicios y recibimos nueva información que amerita que hay elementos de convicción, pues entonces podemos reabrir, hacemos un reexamen y reabrimos una investigación, ¿no? Entonces, si ya el Tribunal Constitucional nos ha dicho que incluso podemos reabrir después de archivado un caso, ¿cuál sería la imposibilidad para realizar estas diligencias en caso, digamos, no hayamos identificado a los imputados? Creo que ninguno. Sin embargo, el problema se presenta cuando tenemos un imputado y este imputado nos dice, yo tengo un derecho al plazo razonable, debido proceso, no puedo ser investigado indefinidamente, el plazo ya terminó, tendrías que no realizar las diligencias o en el peor, y archivar si es que yo considero la investigación, ¿no? En algunos de estos casos, como les decía, el fiscal, la estrategia es llevarlos a cabo, y si es que ven que el imputado pues no quiere o se opone, a manera de estrategia se formaliza la investigación preparatoria. Lamentablemente esto no debería pasar porque no deberíamos esperar que hasta el último momento se realicen las diligencias, pero debido a la sobrecarga y a que puedan suscitarse N cosas de burocracia, se puede presentar, ¿no? Y eso es lo que podría responderle al doctor, ¿no? Eso es lo que se lleva a cabo en la práctica. Si no hay imputado, se realizan, y si hay imputado y este se está oponiendo, pues se formaliza la investigación y no se rechazan de plano, sino que se llevan a cabo, pero ya en una etapa jurisdiccional. Gracias. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Nos llega también la pregunta de Javier. Dice, ¿hasta qué momento o etapa se puede solicitar la tutela de derechos en un proceso penal? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Y lo digo porque esto sigue siendo materia de debate. En la tutela de derechos no se discutía. ¿Puedo pasarla a nivel preliminar? Que fue lo que la última casación que les comentaba ha solucionado, ¿no? Pero entonces ahora la pregunta del doctor va más allá y es visionaria y dice, ya, no retrocedamos a preliminar, pero avancemos a otras etapas. ¿Hasta dónde? Ya no desde cuándo, pero ahora sí, ¿hasta dónde? Y hasta dónde todavía la Corte Suprema se va a pronunciar al respecto. Hay un caso que ha sido planteado por el doctor Francisco Álvarez, también un gran penalista, quien ha mencionado de que él ha planteado una tutela de derechos contra la disposición de conclusión de investigación preparatoria. ¿Y por qué menciono esto? Y va relacionado con la pregunta que, por ejemplo, hacía el anterior doctor. Porque, claro, ya digamos, como le digo, ¿no? La salida en preliminar es que te formalizo la investigación. Pero, ¿qué pasa si finalizando la investigación preparatoria la defensa me pide realizar unos determinados actos de investigación y yo no considero, es más, ya no tengo plazo, ya no tengo más plazo de investigación preparatoria. Acá ya no hay que formalizo para seguir investigando, no, ya no hay más plazo. Acá yo tengo que definir si sobreseo o si acuso. Entonces, se ha dado el caso de que la parte de los abogados de la defensa ofrecen, en este caso del doctor Álvarez que les comento, él ofrece medios probatorios, o sea, solicita se realicen ciertos actos de investigación y el fiscal le dice, yo ya tengo lo que necesito para mi teoría del caso,
y doy por concluida la investigación preparatoria. Emite la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Y a raíz de esto es que él plantea una tutela de derechos porque considera que se está vulnerando el derecho de defensa y el debido proceso porque no se están realizando los actos de investigación, no hay una discrecionalidad para que el fiscal pueda dar por concluida su investigación preparatoria y esto para él amerita una tutela de derechos. Se la han admitido, sé que se la han admitido y que la están evaluando. Entonces, si ya se la han admitido, quiere decir que sí se puede plantear, podemos plantearla en etapa preparatoria, podemos plantearla en etapa intermedia. Considero que a nivel de juicio oral ya no es tan racional plantearla, porque además estamos ante ya un tema de debate confrontacional, de manera de actuación directa de pruebas, que no se da en la etapa preparatoria, y además que está relacionado a los derechos fundamentales, ¿no? Ahora, ¿podría darse el caso? Tal vez sí, pero no se ha visto hasta el día de hoy porque no sería necesario una tutela de derechos estando ante un juez que va a emitir una sentencia por valorando y teniendo en cuenta sobre todo la presunción de inocencia. Gracias. Esa sería mi respuesta, doctores. Espero haberles respondido. Muchísimas gracias, doctora. Edmundo Sánchez Quizada nuevamente nos pregunta, en el supuesto del archivo fiscal vencido el plazo máximo de la investigación preliminar, ¿debe ordenar la Fiscalía Superior ampliar extraordinariamente el plazo de diligencias preliminares? ¿Se vulnera algún derecho? Gracias por la pregunta, doctor. Eso es un problema que se presentaba mucho en la práctica, ¿no? Pero que ya viene siendo solucionado de alguna manera. Claro, cuando el fiscal emite una disposición de no formalización de investigación preparatoria y la parte afectada, es decir, por ejemplo, la parte agraviada que interpuesto la denuncia, la víctima, no está de acuerdo con esta disposición de archivo y dice, no se ha valorado bien, no se ha valorado este elemento de convicción, o tal vez dice, yo sí he dicho que tal persona es y no la han considerado, entonces puede apelar. Al fiscal superior emite una disposición, como les decía, tiene tres opciones, ¿no? Bueno, es lo que se hace, ¿no? Declarar infundado el requerimiento de elevación, es decir, dice, no, el archivo está acorde a ley, la valoración del fiscal provincial en la primera instancia ha sido correcta y, bueno, te declaro infundado tu requerimiento. Y no hay mayor problema. O la otra situación es que te dice, te declaro fundado tu requerimiento de elevación y ordeno la formalización de la errada valoración y tienes que formalizar la investigación preparatoria. Aquí, por ejemplo, tampoco hay mayor problema. Tampoco hay mayor problema porque se va a emitir por parte del fiscal la formalización de la investigación preparatoria. ¿Cuándo se presenta el problema? En la tercera opción, cuando nos dicen fundado en parte, el famoso fundado en parte que en el código no está regulado, ¿no? Y aquí nuevamente la situación de la práctica, en el código no está regulado, pero el decirnos fundado en parte, dice fundado en parte porque tiene razón, no se han llevado a cabo algunas diligencias, el fiscal lo ha archivado con lo que tiene, pero le falta revisar estas diligencias para tener la certeza de que debe ser archivo y no formalización. Y te ordeno a ti, fiscal provincial, que realices y que lleves a cabo tales diligencias. ¿Qué nos dice? Que se hagan en un plazo razonable. Esa es la palabra, esa es la frase, y con eso por así decirlo, se continúa con una investigación que nosotros habíamos considerado que no ameritaba formalizar a nivel provincial, pero que el fiscal superior considera se deben realizar algunas diligencias. Entonces, en ese sentido, no se vulnera un plazo razonable, de alguna manera la parte agraviada también tiene derechos, el derecho, por ejemplo, de no estar de acuerdo, el derecho de considerar que se está vulnerando algún derecho, el derecho de considerar de que no se han llevado a cabo algunas diligencias, pero claro, por unas 2 o 3 diligencias no vamos a volver a utilizar 120 días, ¿no? De repente será de manera más idónea unos 15, 20, 30, dependiendo de cada diligencia, de cada situación, de repente 2 meses o 120 días en el caso de un proceso complejo, qué sé yo, pero considero que no se vulnera ningún derecho fundamental y que por eso el fiscal superior te dice, ¿no? Ampliar extraordinariamente en un plazo razonable. Y esa sería la respuesta, ¿no? La famosa respuesta por parte de la Fiscalía Superior, el plazo razonable.
Muy amable, doctora, por su respuesta. Creo que ya agotamos las preguntas. A ver, déjenme revisar. Ingeniero, ¿alguna pregunta más tenemos? Creo que agotamos ya las preguntas, doctora. No nos queda más que agradecerle por su participación en esta jornada académica. Como siempre, felicitarla por su excelente exposición y agradecerle en nombre del Colegio de Abogados. En nombre de nuestro decano, le damos las infinitas gracias, doctora, por su disposición siempre desinteresada. Muchísimas gracias. A ustedes las gracias por la invitación. Siempre es un gusto, lo voy a decir, siempre dictar desde la orden a la que uno pertenece y es sentirse en casa. Muchas gracias con todos. Gracias a usted, doctorita. Ojalá podamos contar con usted en otro evento académico. Gracias. A usted. Muy buenas tardes. Así también agradecemos a nuestros participantes su asistencia y participación el día de hoy y les estaremos remitiendo sus certificados el día de mañana. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias.